Uno de los métodos iterativos para solucionar ecuaciones no lineales es el método de la bisección, el cual estamos incluyendo en este libro digital interactivo. Se trata de un método que hemos considerado como un método iterativo cerrado. A partir del teorema de Bolzano, el cual dice que si una función f de x es continua en un intervalo cerrado a b y f de a y f de b son de distintos signos, existe por lo menos un punto entre a y b para el cual f de c es igual a 0. Precisamente f de c es el objeto del método de bisección, encontrar esa raíz de la ecuación. Aquí se encuentran o se observan, digamos, la argumentación que permite encontrar a partir del teorema del valor intermedio la raíz de esa ecuación. Entonces vamos a ver ahora con el proyecto de Descartes, con la herramienta de autor de Descartes, cómo se programa este método de la disección. Aquí tenemos el editor de Descartes. Vamos a abrir la ventana de configuración. Inicialmente cambiamos el ancho 780, que es el ancho que estamos utilizando en nuestro libro digital interactivo. Podemos configurar, si lo deseamos, también el espacio de trabajo, cambiando las posiciones del eje X y Y. Igualmente podríamos cambiar los colores, pero bueno, para este caso dejémoslo tal como está, no lo tocamos y vamos a empezar a agregar, haciendo clic en más, nuestro primer control. Ese control va a ser el control F, lo vamos a llamar F, donde vamos a incluir las funciones, F minúscula, las funciones que vamos a utilizar. Inicialmente le damos el nombre de f de x, es el nombre que va a aparecer en el espacio de trabajo. F de x igual, va a ser un control tipo campo de texto que va a estar en el interior del espacio E1. La posición del control, 10 a la derecha, 10 hacia abajo, un ancho de 250 y un alto de 40. Eso es lo que significan los 4 numeritos de la expresión. El valor es coseno de x menos x, esa es nuestra primera función de análisis. Debe estar entre comillas simples, muy importante eso, y activar la casilla solo texto. Le decimos aplicar y ya nos aparece nuestro primer control. Muy bien, vamos a agregar, clic en más, otro control que lo vamos a llamar n, es el que nos va a determinar el número de iteraciones. También se va a encontrar, va a ser en este caso un control tipo barra en el interior del espacio de trabajo E1. Como el otro control estaba en 10 más el alto que es 40, pues lo vamos a dejar en 50, 50 hacia abajo, también con, bueno, 60 mejor, con un ancho de 250. El valor inicial es 0, va a incrementar de 1 en 1, va desde 0 hasta 20, que es el máximo de iteraciones que tenemos para este caso. Aquí lo tenemos. Entonces, mira que vamos avanzando, bueno, está avanzando con decimales, nos toca corregir acá, decir que son 0 decimales. Muy bien, y ya el control funciona. Control tipo barra que podemos incrementar con las flechitas o arrastrando la barra. Muy bien, otro control va a ser el extremo del intervalo, en este caso A. Igualmente lo vamos a posicionar 10 a la derecha, como este control está en 60 más 40, 100, y digamos en 110 estaría bien. También es un control tipo barra en el interior del espacio E1. Vamos a agregar que solamente lo muestra cuando n sea igual a 0, de tal manera que a medida que vamos avanzando en las iteraciones no tengamos posibilidad de cambiar esos extremos iniciales. Un valor inicial de menos 3, que tenga un mínimo de menos 3 hasta 3. Ese van a ser, digamos, los límites de nuestro control tipo A. Aquí está, bueno, el ancho nos quedó más pequeño, ampliémoslo a 250 y muy bien, ya tenemos 3 controles. El siguiente simplemente lo clonamos haciendo clic en asterisco, lo vamos a llamar B y es clonar exactamente el anterior haciendo estos cambios. El nombre va a ser B, lo vamos a dejar un poquito más abajo, por ahí en 160. El valor inicial va a ser 3 y también va a tener esos límites de menos 3 a 3. Entonces ya tenemos los 4 controles que vamos a utilizar en
escena interactiva. Muy bien, ya abandonemos los controles, observen que desaparecen cuando n es mayor que 0, y nos vamos a crear una primera definición que es la función f de x. Entonces creamos una función y la vamos a llamar f de x. Muy bien, la agregamos y esa función f de x lo que va a hacer es evaluar, eso lo hacemos a través de esta expresión eval, encerrada entre dos guiones bajos, y evalúa la función f, que es lo que está dentro del control. Lo que hace es convertir esa expresión que está en el control en una expresión matemática, lo que me permite crear una ecuación aquí en gráficos que vamos a llamar y igual a f de x, así de simple. Le damos a aplicar y ahí nos aparece la función coseno de x menos x. Muy bien, podemos, si lo deseamos, cambiar la función x2 menos 2 y nos aparece esta función de cuadrática. Cambiamos el color, aquí ya pues es cuestión de hacer los cambios que consideremos, un ancho de 2 y ya aparece con un color rojo y una línea un poco más ancha. Si deseamos podemos ir a espacio y decirle que se active esta casilla de texto. ¿Eso con qué fin? Para saber en primera instancia cuál sería la raíz. Observemos que es más o menos 0.75, pero como es una primera aproximación visual, no decimal, entonces vamos a hacer unos primeros cálculos. Aquí en este algoritmo de cálculos vamos a decir que A1 es igual a A, creamos dos variables, A1, B1, y B1 igual a B. Y vamos a invocar otra función que es la que nos va a permitir iterar. Le decimos iterar es igual cuando n es mayor que 0. Si eso es cierto, eso significa ese signo de interrogación, entonces que llame la función que vamos a llamar itera. De lo contrario, simplemente un 0, que es un comodín. Entonces, esto se ejecuta siempre que n es mayor que 0. Y vamos a crear esa función que hemos llamado itera. Entre paréntesis, al final, agregamos, y es un algoritmo muy sencillo, es un algoritmo que es un bucle tipo do while, que empieza y en 0, lo incrementa en 1 y se ejecuta hasta que i sea menor que n, o sea que si tengo 20 iteraciones, 20 veces se ejecuta este bucle. Perfecto, pero entonces falta el cuerpo. Entonces en el cuerpo vamos a colocar el valor el valor del teorema, el valor intermedio, que lo estamos llamando P. Recordemos que es A1 más B1 sobre 2. ¿Por qué A1 y B1? Porque esas son las variables que estamos utilizando en este iterativo. Muy bien, aquí calcula el punto intermedio del intervalo AB, o A1B1 o A2B2, dependiendo del valor de n. Entonces, inicialmente recordemos lo que decía los argumentos para cálculo del teorema o el método de bisección mejor, y es que si f de A1 y f de P son de signo contrario, que es lo mismo que su producto sea mayor que 0, entonces, en este caso A1, debe ser igual a ese punto intermedio, que estamos llamando P. De lo contrario, vuelve a ser A1. Lo mismo hacemos con B1. Aquí lo que hago es copiar y pegar y cambio A1 por B1 para rapidez en la escritura nuevamente. Si son del mismo signo, entonces B1 debe ser B1. De lo contrario sería P, que es lo que dice la argumentación que está para el método de la bisección. Muy bien, ya tenemos todo lo que es la programación, ya lo que nos falta es mostrar resultados. Entonces vamos a agregar en gráficos un texto, buscamos texto, aquí está, lo agregamos, lo vamos a ubicar por allá abajo en 320. Este es un diseño provisional, obviamente le podemos cambiar color, tipos de letras, etcétera, etcétera, pero por agilidad y por tiempo del video no nos vamos a detener en ello. Damos clic en RTF. Para una mayor visualización vamos a colocar un tamaño de letra de 26 y empezamos a escribir el intervalo A. El subíndice, lo que van a observar acá, se hace presionando la tecla control y la flecha hacia abajo. Observen que se creó un subíndice, y en ese subíndice agregamos una expresión, que esa expresión va a ser n, 0 decimales. Eso significa que cuando n vale 1 nos va a aparecer a su 1 y así a su 2, a su 3, así sucesivamente. Lo mismo hacemos con B, presiono la tecla control y flecha hacia abajo, agrego una expresión
Esa expresión va a ser n, 0 decimales, aceptar. Muy bien, cierro corchetes, igual, y obviamente nos faltan los valores del intervalo. Nuevamente corchetes, y vamos a agregar una expresión. Hago doble clic acá, vamos a ponerle 4 decimales, y allí lo que nos va a escribir es el valor de A1. Muy bien, coma, nuevamente agrego una expresión acá, clic en expresión, doble clic acá, B1, 4 decimales, vamos a trabajar con 4 decimales aproximados, cierro corchetes, quitemos las itálicas, la cursiva, le decimos aceptar y aplicar. Muy bien, aquí ya nos está apareciendo inicialmente a sub 0 de sub 0 con los valores iniciales, pero a medida que empiezo a incrementar n, observen que cuando n vale 1, nos aparece su 1 de su 1, 2 y así sucesivamente. Observemos que a medida que voy avanzando en las iteraciones, los valores de A y B se van volviendo iguales. Dijimos que aproximadamente 0.74 y efectivamente ya con decimales podemos evidenciarlo. Pero vamos a agregar algo que nos muestre gráficamente qué significa el método de la bisección. Voy a agregar un segmento que lo que nos va a hacer es dibujar el intervalo AB, y a medida que vamos avanzando, bueno, esto debe ser entre paréntesis, a medida que vamos avanzando en el valor de n, ese intervalo se va acercando a la solución. Eso es lo que vamos a ver aquí gráficamente. Entonces B1,0 simplemente son los extremos del intervalo, vamos a colocarlo en color azul. Muy bien, de pronto el tamaño de los puntos extremos dejémoslo en 5, un poco exagerado, pero simplemente es para mostrar, y el ancho de 3. Observemos, aquí está el segmento. De medida que vamos avanzando, se observa cómo el segmento se va acercando a la solución. Ese es el método de disección, es algo muy sencillo. Muy bien, vamos a cambiar la función por x2 menos 2, cuya solución obviamente es la raíz cuadrada de 2, más o menos la raíz cuadrada de 2. Y aquí podemos observar que es necesario, bueno, aquí nos apareció con n el mismo valor anterior. Lo que hacemos aquí es decirle calcular, siempre que cambie la función, devuelva n a 0. Ese es el cambio que estoy haciendo acá. Observemos, voy a cambiar el valor de n, lo aumento, y cuando cambie la función y presione enter, x al cuadrado menos 2, observamos que n regresa a 0. Bueno, eso ya son cuestiones de programación. El intervalo AB, pues obviamente es conveniente que se acerque a la primera raíz, que en este caso es menos raíz cuadrada de 2. Observemos que a medida que avancemos nos vamos a acercar a 1,4142 negativo, que es la primera raíz. Regreso n a 0 y vamos a cambiar el intervalo. Vamos a acercar al intervalo a la otra raíz, a la raíz positiva. Ahí está bien. Y empezamos a iterar. Observemos cómo lo hace. Nuevamente nos da la solución 1,4142. Muy bien.